Bueno, bienvenidos a Entre Ideas y Derechos, la segunda edición de este foro que quisimos llevar a cabo un poquito para reconciliar a los ciudadanos venezolanos con sus derechos políticos de participación y sobre todo generar un poquito de conciencia respecto a todo lo que estamos viviendo. Mi nombre es Wanda Cedeño, yo soy la Coordinadora Nacional de Voto Joven y el día de hoy vamos a tener una temática bastante chévere porque vamos a tocar el ABC de los derechos electorales, pero desde una perspectiva muy específica, la perspectiva de defensa de derechos humanos y la perspectiva de periodismo político que de alguna forma tiene ese contacto directo con todo lo que ocurre. Les agradezco muchísimo por unirse y bueno, formar parte de este proyecto que tenemos precisamente para generar un punto de encuentro entre los ciudadanos y lograr establecer puntos en común aún entre todas las diferencias que tenemos y aún en medio de una situación político y social bastante compleja. Muchísimas gracias y bueno, por acá paso a presentar al panel que vamos a tener el día de hoy. Vamos a iniciar con Beatriz Borges. Beatriz es directora de CEPAS, una ONG dedicada a la defensa de derechos humanos y a la recopilación de casos e incidencias relacionados con violaciones de nuestros derechos. Tendremos por igual a Eugenio Martínez, quien es periodista, especialista en el ámbito político y electoral, y quien desde hace muchísimo tiempo ha tenido una incidencia muy grande respecto a todo el tema electoral y cómo la ciudadanía se educa con esto. Y para un componente cultural muy especial tendremos al profesor Briceño, locutor, profesor universitario y comediante, quien nos va a brindar su perspectiva un poquito desde lo satírico y desde lo que es más común para todos, que es el humor. Les agradezco nuevamente por unirse y bueno, darles la bienvenida una vez más a Entre Ideas y Derechos. Dicho esto, le doy el pase a Beatriz para iniciar, bueno, con su exposición. Muchísimas gracias por estar acá, Beatriz. Hola Wanda, bueno, saludos a todos y a todas, agradecida por este espacio. Estoy compartiendo la pantalla para hablarles de mi intervención. Bueno, me toca a mí conversar un poco sobre lo que nos planteaban nuestros queridos amigos de Voto Joven, sobre los retos que enfrenta la participación ciudadana frente a una pandemia mundial y, digamos, lo voy a enfocar desde el punto de vista de derechos humanos, pero desde el punto también de lo que funciona o que se define como democracia, ¿no? Y mis reflexiones van a estar titilando entre esos dos conceptos que creo que para la juventud que vive en Venezuela, específicamente en el contexto que tenemos los últimos 20 años, pues estos conceptos, hablarlos pueden sonarles un poco raros porque no es lo que vivimos en la realidad venezolana, pero justamente les adelanto mi conclusión, es lo que espero que reconciliemos como venezolanos y que internalicemos en el ámbito de nuestra lucha. A ver, sí, espero que se vea la pantalla, confírmenme si no. La democracia, gracias. La democracia, bueno, un concepto para muchos, como les decía, y en Venezuela, una aspiración que sentimos no tener. Y esto, ¿cuál es su vinculación con los derechos humanos? Creo que tanto la democracia como los derechos humanos son dos aspiraciones, son dos conceptos que hoy en día en Venezuela sentimos que están siendo pisoteados y que no tienen sentido, pero entendamos un poco de dónde viene eso. Hay esto que se llaman, y lo voy a hablar de la forma sencilla, no como abogada, sino como ciudadana y como ciudadanos que todos queremos entender de dónde nace esto, desde el punto de vista de los derechos humanos, más allá del análisis o político, o filosófico, sino desde el punto de vista de derechos humanos, hay una conceptualización muy importante en lo que son los tratados internacionales.
Y mucho lo que conceptualizan los estados a nivel nacional, en sus leyes, en sus constituciones, en materia de derechos humanos, proviene de esas responsabilidades o de esas obligaciones establecidas en los tratados internacionales, porque los tratados internacionales fueron los que primero conceptualizaron, establecieron en la normativa internacional los derechos humanos. Y luego los diferentes países en sus legislaciones nacionales los fueron incorporando. Aunque los derechos humanos son inherentes a la persona y nacen con la persona y en teoría han debido existir desde que la humanidad existe, no han sido reconocidos sino a través, o primero fueron reconocidos en la historia a través de estos tratados internacionales. Entonces tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entiende la voluntad del pueblo como la base de la autoridad de cualquier gobierno. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los tratados internacionales más importantes porque también es la base de toda la normativa internacional, por lo menos en Naciones Unidas, de lo que tiene que ver con derechos humanos. Luego vemos también en Naciones Unidas pactos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece estos derechos, esta base jurídica de los principios de la democracia con arreglo al derecho internacional, como la libertad de expresión, la libertad de la reunión pacífica, el derecho a la libertad de asociación, el derecho y la oportunidad de tomar parte en la condición de los asuntos públicos y directamente o por representantes elegidos, el voto y el derecho a ser elegido en elecciones, y aquí empezamos los calificativos de cómo deben ser esas elecciones, periódicas, genuinas, que se realicen mediante un sufragio universal, e igual el secreto al voto, garantizando en estos espacios la libertad de expresión y la voluntad de los electores. Y también estas resoluciones, y específicamente hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que entiende a la democracia como un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos, de determinar cuál es su sistema político, económico, social y cultural. La democracia es un derecho. La democracia y los derechos humanos hay que entenderlos como interdependientes y cómo ellos se refuerzan entre sí. Y cómo se ha entendido la democracia como ese sistema que mayor le da la protección y la posibilidad de que esos derechos humanos se cumplan. Incluso teniendo gobiernos de diferentes tendencias políticas, de izquierdas, de derecha, el tema es que se den dentro de la democracia. La democracia y los derechos humanos se basan en la responsabilidad del cumplimiento de esas obligaciones internacionales de los estados, y eso es base de lo que también los ciudadanos podemos luchar. Si entendemos que este sistema es interdependiente y entendemos que es el mejor sistema para los derechos humanos, si bien es cierto, no se establece la democracia como un derecho, nosotros sí tenemos derecho a luchar por la democracia. Y eso bien se ha establecido, por los organismos internacionales, y los vamos a seguir viendo porque hay esta relación de interdependencia y se refuerzan entre sí. Ahora bien, en Venezuela, parte de lo que hay que entender es que, bueno, como también estos organismos internacionales y desde el ámbito de los derechos humanos se entiende que existe una democracia. Y cuando empezamos a ver cuáles son esos elementos de la democracia, uno de esos elementos fundamentales es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, esta libertad de asociarse, la libertad de expresarse, la posibilidad de tener la celebración de estas elecciones periódicas, y que estas elecciones tengan estas características: libres, justas, auténticas, y que específicamente tengan la población, que haya un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas, que exista separación de poderes, que exista independencia de las instituciones, y por supuesto la transparencia en la responsabilidad de la administración pública, los medios de información libres e independientes. Entonces, es importante que veamos que hay tanto elementos fundamentales como condiciones elementales de la democracia, como garantías procedimentales. Y eso lo establecen también los tratados internacionales para definir, desde el punto de vista de los derechos humanos, la existencia de esa democracia. Digamos, más allá de meterme a estudiar el tema institucional en Venezuela, cuando tú haces este baremo de principios y lo aplicas a nuestro país, una de las cosas que vamos a encontrar es que estas condiciones para la existencia de una democracia no existen.
y pues los invito a ver informes que han elaborado las organizaciones donde muestran cómo ha habido este deslave, nosotros tenemos un informe que se llama Estocada la democracia, y otro que habla del deslave institucional. Y justamente hablamos de cómo se ha perdido, o cómo ha sido el proceso de la pérdida de la democracia en Venezuela. Ahora bien, como estamos hablando de nuestro contexto, a mí me parece importante traer la reflexión sobre esos hitos que en nuestro contexto han socavado estos derechos políticos y civiles que están vinculados a el ejercicio de la participación política y de las libertades democráticas ejercidas o que deben ser ejercidas por los ciudadanos en los últimos años en Venezuela. Y digo hitos porque, bueno, si nos vamos a los 20 años hemos visto situaciones de socavamiento, pero creo que para hablar de la actualidad hay que recordar también el pasado inmediato. Y nosotros hemos tenido como estaciones icónicas de situaciones que nos han llevado a esa pérdida. Ustedes recuerdan, tras la elección de la anterior Asamblea Nacional en el 2015 y esta lucha para recuperación de la democracia y la restitución de las garantías a través del referéndum, hubo una suspensión del mismo en octubre del 2016, a través también de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, donde se socavaba, donde se limitaba de competencias a la Asamblea Nacional. Y bueno, tuvimos, todos recordamos esa segunda ola de protestas. Las primeras fueron en el 2014, las segundas en el 2017, digamos, no porque no haya habido protestas a lo largo del tiempo, sino porque fue un predio marcado de protestas constantes y masivas en el abril a julio del 2017. Y hubo un momento que para nosotros representó ese quiebre, esa ruptura, la institucionalidad democrática, que fue el establecimiento de la Asamblea Nacional en julio de 2017, y después de allí, a diferencia de las elecciones parlamentarias del 2015, donde a pesar del ventajismo y la desconfianza y todos los elementos de carácter de ruptura del voto, empezamos a ver elecciones que no estaban dentro de un sistema democrático de gobierno, porque perdimos todas esas garantías. Y entonces, bueno, tuvimos las elecciones de gobernadores en octubre de 2017, luego todo este proceso, dentro de todos los procesos de diálogo, ese fue un proceso de diálogo icónico en República Dominicana, con esta lucha de democracia, derechos humanos y participación. Luego tuvimos las elecciones municipales el 10 de diciembre, luego tuvimos las elecciones que desde las organizaciones lo hemos llamado evento electoral presidencial en 20 de mayo de 2018 por la falta propia de las garantías del mismo, y luego a nivel de hitos políticos tuvimos el 10 de enero del 2019 un desconocimiento sobre el presidente o la persona electa en esas elecciones o ese evento electoral el 20 de mayo, donde hay un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de quien ese entonces fuera nombrado por la Asamblea Nacional para asumir las funciones de presidente, al no haber un reconocimiento de las elecciones ni de la persona apuntada en ese evento electoral del 20 de mayo. Ahora bien, frente a todo esto, más allá de la coyuntura, una de las cosas que quisiera que pudiésemos entender es cómo eso que ha pasado en el ámbito político de Venezuela tiene que ver con nuestros derechos políticos y entender que estas situaciones que se dan en ámbitos electorales y en ámbitos institucionales tienen que ver con la afectación a nuestros derechos políticos. Y un tema que está alejado pareciera que está alejado de los momentos electorales, pero las organizaciones que le hemos dado seguimiento de esto, vemos que se agrava en momentos electorales, el que tiene que ver con la persecución política a la disidencia, como esta ha sido de forma generalizada, selectiva y sistemática, y que ha generado violaciones graves a los derechos humanos. Pues el tema de las detenciones, lo que es apertura de procedimientos legales, torturas, muerte en custodia, desapariciones. Nosotros hemos en CEPAS por lo menos identificado 12 patrones de persecución política que
generan un ambiente de violación sistemática de los derechos humanos, y no por esa razón, o no por razones obvias, existen hoy en día mecanismos de investigación internacional en la Corte Penal Internacional. La próxima semana, el día 16 de septiembre, y aprovecho para este espacio para mencionarlo, vamos a tener la presentación de un informe de la misión de determinación de los hechos que fue estipulada por una resolución el año pasado de Naciones Unidas, donde se van a hablar de 4 mandatos que tiene esa misión sobre el tema de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias. Eso es parte del contexto en Venezuela, y que nosotros también hemos identificado cómo en contextos electorales esa política de persecución se agrava. Entonces, y en el ámbito institucional, la misma política de persecución está basada en el tema, una vez lograda la participación, tenemos todas estas figuras de los protectorados, la desaparición o el desmembramiento de los partidos políticos, la cantidad de dirigentes, tanto del chavismo disidente como del liderazgo de la oposición en el exilio, en virtud de razón de persecución. O sea, es todo un contexto que no garantiza el ejercicio de los derechos políticos. Y en este sentido, tanto las organizaciones como la comunidad internacional han hecho referencia a estos hitos antidemocráticos que han ido en evolución y que han representado lo que ha sido ese deterioro y ese socavamiento y esa desaparición de las garantías democráticas en Venezuela. Si a eso tú le sumas también esta ruptura de la institucionalidad democrática, que como ustedes saben es la base de la violación de los derechos humanos, que como les decía viene de una política de Estado, que ha generado, y aquí es lo importante, una emergencia humanitaria compleja. Todos decimos las emergencias humanitarias son productos, tienden tradicionalmente como producto de desastres naturales o conflictos armados. En Venezuela no tenemos eso, pero tenemos la ruptura de la institucionalidad y la pérdida de la democracia que ocasionó esta emergencia humanitaria compleja. Y entendemos que la base de esta crisis social sin magnitud en Venezuela es institucional, es por la pérdida de la democracia. Entonces, a veces nosotros pensamos que el problema de Venezuela es la crisis humanitaria. Esa es la consecuencia del problema. Y cuánto, digamos, todo lo que nos ha costado, incluso le ha costado en términos de recursos a la comunidad internacional y en términos de Venezuela, de sufrimiento y pérdida de vida, se está invirtiendo en las consecuencias. Pero lo importante es apostar a cómo recuperamos la democracia para evitar que siga habiendo estas violaciones de derechos humanos, cuya evolución terminó contemplando una crisis multidimensional, donde tenemos humanitario, movilidad humana, derechos humanos, y pues hemos tocado todo el marco internacional de violación de derechos. La misma Comisión Interamericana, cuando se refería a las protestas del pueblo venezolano, específicamente en el 2017, hizo una aseveración que a mí me parece muy importante sobre la acción ciudadana en las protestas y en la exigencia de derechos. Y ellos categorizaban las manifestaciones en Venezuela como expresiones relacionadas en favor de la democracia y que deben tener la protección posible. O sea, eso se entendió desde la comunidad internacional, todas las protestas de Venezuela, como una expresión del deseo de nosotros recuperar esta democracia, de poder tener esta base de derechos para poder tener una vida digna en Venezuela. Y entonces aquí establece que estas expresiones relacionadas al favor de la democracia tienen que entenderse como la protesta, tienen que entenderse como parte del derecho a defender la democracia. Entonces, si bien es cierto, no se puede categorizar la democracia como un derecho, sí se debe entender la democracia como ese espacio para valorar los derechos humanos y cómo los ciudadanos, con esas expresiones de nuestros derechos, tenemos derecho a defender la democracia. Luego, y es por eso que desde las organizaciones de derechos humanos hemos dicho que para todas y para toda la ciudadanía debe ser hoy en día una prioridad la búsqueda de la democracia, y se convierte en una prioridad porque su pérdida compromete nuestra existencia como organizaciones, compromete nuestra existencia como ciudadanía y como venezolanos en el país. No por hecho tenemos más de 5 millones de venezolanos que han huido forzosamente de Venezuela.
es un derecho ciudadano el pelear, el luchar, el defender la democracia. Además, sin democracia no hay libertad, y eso pues Venezuela somos testimonios, estoy hablando de algo obvio. La democracia, sin democracia no mejorará la situación económica, sin democracia no tendremos elecciones libres, sin democracia seguirá la persecución política, y sin democracia pues nuestros hijos no tendrán país. Entonces, el que hagamos de esa lucha una prioridad es fundamental. Yo sé que decir esto suena difícil en la Venezuela actual, porque la Venezuela, la democracia, las elecciones, en nuestro vocabulario, en nuestro sentir, perdió sentido. Pero creo que eso es importante que lo retomemos. Retomemos la importancia de que lo que implica para la ciudadanía este rescate de la democracia. Ahora bien, sí, muy bien la democracia. ¿Cómo logramos recuperar esa democracia? Y nosotros, porque al final pareciera que otro tiene que hacerlo, o de afuera tienen que resolverlo. Yo sí creo que esa es una pelea ciudadana, es una pelea de los venezolanos, y debe también ser una pelea del mundo, porque a todos nos interesa la democracia, como decíamos al principio, no puede ser solo retórica. Esa recuperación tiene que existir. Y bueno, nosotros insistimos en una vía pacífica, democrática y electoral. Y estoy segura que yo digo esto y de repente salen, todo el mundo arruga la cara y dice, bueno, pero esta es comeflor y no entiende que en Venezuela lo hemos intentado durante años y eso no se puede lograr. Y, digamos, esta es una opción, no solamente por principio, sino que yo entiendo y parte de lo que creo que debemos entender es que tú no puedes lograr algo, exigir algo y tratar de imponerlo de la misma forma que lo perdiste. Si yo quiero paz, mi forma de buscar la paz no es a través del conflicto o la guerra. Es asincrónico. Es decir, yo tengo que construir la democracia también siendo democrática. Y eso es lo que uno espera de cualquier liderazgo llamado a retomar estos caminos. Pero también sé que en Venezuela, y yo siempre pongo este ejemplo, a veces no lo explico tan bien, pero yo imagino entre la democracia y la dictadura un puente. Bueno, ese puente fue dinamitado. Y para retornar a la democracia, a veces no podemos construir el puente con todas el puente que teníamos, con las bases fuertes, con las columnas bien aceitadas, con varias vías y canales. Quizás los primeros puentes que tengamos que construir son puentes temporales, puentes todavía débiles, puentes no como los queremos, pero son puentes. Y esos creo que para mí son esas vías. Y construir esos puentes es parte para mí del reto que tenemos hoy los venezolanos. ¿Por qué? Porque lo otro, no dedicarnos a construir puentes, es apostarle a algo que, si algo nos ha mostrado la historia, que es muy doloroso y puede ser incluso más doloroso de lo que hemos vivido, es los caminos de la violencia, de la intervención, de la venganza, de la revancha, del linchamiento, del golpe de Estado. Entonces, todos esos espacios hacen menos alcanzable en términos de tiempo y sostenibilidad los espacios y los caminos de paz. Entonces, si hay una lección que tenemos que aprender de la humanidad, es que la lucha por la democracia, la lucha por los derechos, tiene que ejemplarizar lo que queremos, aunque no lo tenemos en este momento. Y aunque sea una lucha de David contra Goliat, nosotros debemos imponer esa luz de lo que debe ser, y no convertirnos en lo que estamos criticando. Ahora bien, en este sentido, el ejercicio de derechos, incluso en ambientes donde no se respeten los derechos, es fundamental, porque esa es nuestra herramienta de lucha, nuestros derechos, los derechos que son inherentes a nuestra persona y que están vinculados en la recuperación de la democracia y que tienen que ver con responsabilidades que los estados deberían estar cumpliendo. Y allí es recordar y no dejar de decir a quienes hoy controlan en el poder o a quien tiene la capacidad de cambiar las cosas, la importancia de las elecciones periódicas, auténticas, de que haya presentación de los candidatos basado en los mismos artículos consagrados en los pactos internacionales, pero también en nuestros derechos nacionales, y que en esas elecciones se respeten esos derechos humanos. Por eso es que para nosotros en CEPAS ha sido muy importante, y en la regla electoral ciudadana, entender que las elecciones están vinculadas estrechamente a los derechos humanos, y el ejercicio de los derechos y las libertades se dan en los contextos electorales. No podemos verlos de forma separada, y nosotros por eso hay que documentar esto que está ocurriendo en términos de violaciones. Ahora tú me dirás, bueno, sí, muy bien, participación y elecciones en contextos sin instituciones y sin democracia, ¿cómo se hace eso? Pareciera que no, estoy hablando de dos cosas distintas, y que la que está siendo disonante soy yo en vez de lo que está pasando
en el país, porque digamos, si tenemos un entorno donde no hay democracia, si tenemos un entorno donde no hay instituciones, tenemos un entorno donde no hay partidos políticos y donde no se respetan las garantías de los derechos humanos en Venezuela, ¿cómo pienso yo que las elecciones van a servir como una herramienta de transformación de la sociedad y de cambio político? Bueno, si bien es cierto, yo no me quiero meter profundamente en esto, porque sería, y aprovecho también, le hago la cuña aquí a una acción que vamos a hacer próximamente, en 2 Acciones por la Paz, que vamos justamente a hablar de elecciones de paz y cómo el mundo, y vamos a trabajar sobre 12 países que han tenido procesos de paz y de transición, cómo el mundo ha logrado salir de estos procesos. A veces tenemos el mantra de, y lo hemos escuchado y lo escuchamos repetitivamente por parte del liderazgo político, es decir, las dictaduras no salen con votos. Y yo a esa afirmación le pondría una pregunta, porque cuando tú afirmas eso de una forma definitiva, primero desconoces, por ejemplo, cómo en Latinoamérica durante los años 80 y 90 fueron posibles los cambios y las transiciones a través y gracias a procesos electorales. Y me refiero a procesos electorales como estos que les contaba de los puentes. Quizás al principio de esas recuperaciones de la democracia no eran los procesos electorales que querían o que se necesitaban, pero fueron sirviendo para ir construyendo nuevamente ese músculo ciudadano, esa recuperación de las instituciones que llevó a elecciones posteriores. Pero lo que a mí más me preocupa de esta afirmación de las dictaduras no salen con votos es este tema de que nosotros estamos renunciando al camino electoral o al camino de las elecciones y al camino de nuestros derechos. Y eso yo, como defensora de derechos humanos y como ciudadana, no lo puedo asumir. ¿Por qué? Porque yo no renuncio a mis derechos. No renuncio a dar la pelea que yo como ciudadana pueda dar, que es ejerciendo mis derechos y si no me los garantizas, exigiéndolos. ¿Y cómo los exijo? En espacios, en contextos donde yo voy a documentar y denunciar si no se están dando. Y además, y aquí yo sé que Ingeniero va a decir más cosas, ahí sí le pido que nos complemente, si vemos en Venezuela, no solamente el tema de la participación, vemos cómo se mezcla el tema de la abstención y los procesos electorales, y cómo la participación en los procesos electorales ha sido fundamental para dar estas peleas icónicas. Entonces, y entender cómo nosotros, si actuamos como ciudadanía unida, con conciencia de derecho y viendo las elecciones, no como algo, una concesión que nos dan, sino como un derecho, como un derecho que es nuestro, vemos completamente distinto para nosotros lo que significaría cualquier evento o cualquier elección en Venezuela. Yo voy a poner este ejemplo que tampoco me gusta mucho, pero como lo escucho mucho de la dirigencia política, pues me pareció importante ponerlo. Siempre se dice, bueno, Venezuela está secuestrada. Y entonces, no, ¿cómo tú vas a resolver un secuestro? No hay forma que tú resuelvas eso con una elección o con una negociación. Cuando una persona está secuestrada y están negociando por su liberación, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, que la víctima regrese a casa con el menor daño psicológico y pagar la menor cantidad de dinero por el rescate. No le dices al negociador, yo no negocio contigo porque tú eres un ladrón, un criminal y yo contigo no puedo hablar. Por supuesto, tú quieres que eso suceda. Entonces, si Venezuela está secuestrada y nosotros queremos que y entendemos que la lucha interna no tiene garantías, con más razón, la necesidad de acuerdos políticos deben estar presentes. Y como venezolanos no debemos satanizar eso, porque entendemos el contexto que estamos viviendo y entendemos la lucha que tenemos que hacer, que sabemos que no es en igualdad, porque estamos bajo un sistema opresor, pero que también tenemos que entender cuáles son las lecciones para volver a retornar a esos sistemas de paz. Y ahora le hago un mensaje a la sociedad civil, y no sé cómo voy de tiempo, Wanda, pero yo creo que está llegando ya a las láminas finales. ¿Cómo podemos trabajar como sociedad civil? Porque aquí también quisiera... Ajá, ¿voy bien? Okay. Sí, va chévere, tranquila. Okay. Entonces, la sociedad civil, ¿qué rol tiene en este sentido? Y aquí yo me traje una cita de organizaciones de la sociedad civil que trabajaron por la democracia en el contexto de la dictadura de Chile.
Y me llamó mucho la atención porque me sentí identificada con lo que fue para ellos como sociedad civil trabajar en este espacio. Recuerden que la sociedad civil son ciudadanos organizados que no aspiran al poder, pero que sí estamos haciendo acción política y que sí estamos hablando sobre específicamente lo que son los derechos dentro del marco del derecho internacional y derecho nacional de derechos humanos. Y en ese caso la sociedad civil en Chile y decía, pues, decía, eh, hablando desde la Vicaría de la Solidaridad hasta la organización de las joyas comunes en la población, no solo fue capaz de desafiar al régimen, sino de enarbolar un proyecto propio de participación popular y desarrollo comunitario frente a los intereses cortoplacistas de los partidos. Y yo destaco aquí esto porque muchas veces ahorita nos sentimos como completamente decepcionadas, pareciera que la discusión de Venezuela es entre el régimen y entre una posición que hoy en día vemos dividida y que más allá de animarnos, nos desanima porque no vemos que hay un liderazgo democrático que represente una oportunidad que de forma separada pueda hacerle frente a un régimen dictatorial. Y rescato eso porque ahí vemos esos intereses que están apostados en una visión política, partidista o personal de la situación. Y yo creo que si Venezuela necesita un liderazgo democrático ahorita diferente, es un liderazgo que se concentre en las personas y que le diga a la gente lo que le tiene que decir, a pesar de que nos moleste eso y no lo entendamos. Porque la decisión de apostar a la democracia, de apostar a los acuerdos políticos, de apostar al consenso es una decisión muy difícil y muy políticamente puede sentirse como incorrecta o impopular, pero es la que las lecciones de paz en el mundo nos han mostrado y es la que la lucha por los derechos también nos ha mostrado. Entonces, es importante que se entienda que quizás, y hoy en día en Venezuela nos va a pasar en eso, porque no sabemos, y voy a hablar de eso el futuro que nos deparará, pero sociedad civil, entre todo el deslave institucional, es lo más institucional que queda en Venezuela. Y como le pasaba a los chilenos, decían, estas misivas, de donde sale este extracto, era para intercambiar o para ilustrar las tensiones que sufrían los activistas en su doble militancia social y política. Sí, esta lucha que hacemos por los derechos es una lucha política, pero no es una lucha por acceder al poder, es una lucha por nuestros derechos. Y aunque nos pongan en el terreno de la conversación política, nuestro centro es la gente, nuestro centro es cómo recuperar nuestra democracia y cómo recuperar el ejercicio de nuestros derechos. ¿Cómo recatamos la democracia? Pareciera una receta fácil, pero yo creo que todos tenemos que estar allí. Definitivamente el diálogo es algo que dejar de satanizar. Como les dije, hasta en los peores escenarios la gente levanta un teléfono y se conversa. Hasta con el actor que más reprochemos o hasta el peor criminal puede tener en su mano la decisión de una vida y por ejemplo a los defensores de derechos humanos, la vida, el centro en la gente es fundamental. La negociación son palabras a reivindicar, las elecciones son caminos a reivindicar. La comunidad internacional, Naciones Unidas, el sistema interamericano es clave en lo que está viviendo internacional o Venezuela. Parte de entender de que no podemos solos, que estamos trabajando, pero que no podemos solos es tener esa sabiduría internacional para todos los aspectos de la crisis multidimensional. Pero además también necesitamos los elementos internos, el chavismo disidente, el equipo empresarial, las cortes internacionales, porque si bien es cierto, estamos en un momento donde es necesario los acuerdos, el diálogo, la sesión, las elecciones, por el otro lado no nos estamos olvidando de la justicia. Quienes cometieron violaciones a los derechos humanos tienen que ser responsabilizados. Y eso es parte de lo que nos puede hacer en un futuro la transición sostenible en Venezuela. Sin justicia, sin que haya respuesta a ese clamor de justicia, ninguna transición será sostenible en el país. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo vinculamos este tema de la democracia, los derechos humanos en nuestro hacer en Venezuela? Porque sí podemos hacer más allá de quedarnos expectantes y sufriendo una situación, una desgracia que ha separado familias, hemos perdido gente querida y que todo el día, además con la pandemia que estamos viviendo, se agudiza. Podemos hacer algo. Y ese granito de arena que pareciera poco, suma mucho si todos nos organizamos, nos escuchamos y sabemos que ese es el camino. Documentar es fundamental
para el tema de violaciones de derechos humanos, porque guarda la memoria, establece la verdad y es este camino para la justicia. Si algo ha sido importante por todos estos años que han podido hacer las organizaciones de derechos humanos, es ser esta caja negra que recuerda, que graba todo lo que ha pasado en Venezuela, que entiende también lo que pasó, que denuncia lo que han sido las instituciones ilegítimas y que además ha sido fundamental en los sistemas internacionales para que hoy en día la comunidad internacional entienda lo que pasó en Venezuela. Eso nos llevó mucho tiempo, lamentablemente. Fue una respuesta tardía, lamentablemente, pero toda esa documentación ha servido para esa respuesta internacional. La organización, es fundamental esta pedagogía ciudadana sobre los derechos y la defensa de la democracia y el voto. Algo que hemos perdido, algo que quizás los jóvenes hoy en día no entienden, porque bueno, cuando todo empezó, muchos de los que quizás están hoy siendo parte de Voto Joven no nacieron en democracia, nacieron en un país resquebrajado y no conocen este ejercicio de la democracia. Entonces lo conocen más en teoría que en la práctica. Entonces ese ejercicio de saber y no normalizar lo incorrecto, sino normalizar la luz, el que debe ser, lo que ha logrado aprender la humanidad sobre cómo deben ser las instituciones, cómo deben ser las democracias, cómo debe ser la organización de los estados, es fundamental. No normalizar la violación, sino educarnos sobre lo que deben ser los derechos. Elevar los niveles de articulación. Es fundamental que nosotros nos hablemos. Parte en estos días han tenido mucho sentido el actuar en red, en actuar colaborativamente, porque no solamente nos protege frente a la opresión, sino que nos ayuda a que nuestras acciones tengan más impacto. Y ser nosotros cada uno liderazgos referentes con nuestro espacio, generar esperanza. Hoy en día muchos han decidido tirar la toalla con Venezuela, no ven que Venezuela tenga a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo una salida a la crisis. Sin embargo, aunque eso pueda ser real y veamos un escenario muy complicado en el futuro para Venezuela, algo que no podemos perder es la esperanza y esta esperanza está anclada en lo que podemos hacer. Es decir, no me voy a enfocar en lo que no puedo hacer o en lo que critico que se está haciendo mal, sino que qué sí puedo hacer yo y qué desde mi pequeño espacio puede ser esperanzador y cambiar y hacer impacto en lo que está pasando en el país. Yo no estoy ahorita en Venezuela, estoy fuera de Venezuela y sigo trabajando por Venezuela y en Venezuela con el equipo. Y así que todos los que estemos dentro y fuera, pero que nos une esa identidad de ser venezolanos y venezolanas, puede hacer el cambio y además traer la atención del mundo a nuestro país, porque lo necesitamos. Entonces necesitamos la solidaridad de quienes han visto nuestra tragedia y nuestra desgracia, para trabajar por un cambio político, para recuperar las instituciones y para revertir la emergencia humanitaria, la crisis de derechos humanos y la movilidad humana, que esperemos también que haya un retorno y una repatriación de quienes hoy lamentablemente tuvieron que salir de Venezuela. Asumir lo que nos toca, creo que lo resumiría en eso. ¿Qué mecanismos, más allá de los principistas, qué pueden hacer? Bueno, les comento los que nosotros estamos haciendo y que están abiertos para que ustedes participen. De cara a esta convocatoria electoral del 6 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil nos hemos agrupado para hacer este proceso de documentación en materia de derechos humanos, donde tenemos un sistema. Pueden ir a los links a los enlaces de las páginas de las organizaciones de la Red Electoral Ciudadana, CEPAJ, Observatorio Global, Voto Joven y todas las organizaciones que nos están apoyando también desde el espacio de entendimiento, que en el espacio de entendimiento estamos trabajando junto con Dale Letra y Sinergia y otras organizaciones de la sociedad civil, es justamente en construir estos espacios de recuperación de la democracia a través del diálogo, del entendimiento, de la conversación y la búsqueda pacífica. Para trabajar. Es decir, hay espacios ciudadanos para integrarse, para sumar a la lucha, para documentar y para exigir derechos. Y lo que tenemos que es organizar para buscarlo. Termino con esta lámina en términos de pensar en el futuro. Si les hablaba de los hitos democráticos pasados y les hablaba de las decisiones ciudadanas que tomamos frente a ellos, nos vienen dos hitos democráticos importantes. Uno, el evento electoral del 6 de diciembre, que donde todavía existen cosas muy inciertas porque hay mucho sobre la mesa y desde el punto de vista de lo que han sido las opciones de liderazgo democrático no vemos unidad en cómo enfrentar
ese espacio, están los que deciden simplemente descartar ese espacio, no luchar en ese espacio y plantear otros mecanismos. Y están los que dicen, bueno, vamos a dar esa lucha por las condiciones y por los derechos y veremos. Definitivamente esas posiciones de liderazgo democrático, así como las posiciones del ciudadano que se siente en este espacio, en este dilema falso de voto o no voto, son justamente las que yo creo que hay que conciliar. Nuestro rol como ciudadanos, como sociedad civil, es la lucha por los derechos y es la exigencia de las libertades ciudadanas. Y la lucha se hace en este proceso de contraloría, de documentación. Y si se ha abierto este espacio, para nosotros no solamente se activa la posibilidad de documentarlo y exigir nuestros derechos, también se activa la posibilidad de que se den acuerdos políticos, negociaciones y diálogos para que ese espacio abierto pueda ser uno de esos puentes temporales que les hablé. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Si el tiempo es una negociación, bueno, que se negocie el tiempo. Las condiciones son una negociación, porque además este es un proceso político, donde los ciudadanos hacemos el ejercicio de los derechos. Entonces necesitas las dos cosas, el ejercicio del derecho, pero también la posibilidad de acuerdos y pactos. Entonces allí es fundamental centrar la discusión. Y para nosotros la discusión y el punto de referencia inamovible es que debe estar enfocado en las personas y sus derechos. Y desde el movimiento civil, que no aspiramos a ese poder, vamos a estar en esas conversaciones, vamos a buscar las mejores opciones para la ciudadanía y vamos a enfocarnos en garantizar esos derechos, o que se garanticen esos derechos. Después, para mí, del 6 de diciembre no se acaba el mundo, porque bueno, viene el 5 de enero y todo el mundo está esperando qué va a pasar el 5 de enero y qué vamos a tener en términos de un liderazgo democrático en un espacio institucional. Para nosotros, la ciudadanía, el mundo no se acaba ni después del 6 de diciembre ni el 5 de enero. La lucha va a ser la misma y la organización tiene que ser mejor para seguir trabajando en recuperar la democracia. No podemos ser cortoplacistas, tenemos que recabar los procesos electorales. Y para nosotros allí ha sido clave pensarnos el rol de las organizaciones internacionales. Por eso otra vez retomar la participación o el que Naciones Unidas, algún organismo internacional pueda iniciar su reporte en estos procesos es fundamental. Incluso lo hemos planteado en el ámbito actualmente tenemos la oficina de la alta comisionada en Venezuela en funciones y monitoreando el tema de derechos humanos. Entonces, un monitoreo específico de la situación de violación a los derechos humanos en el marco de los contextos electorales y lo que va a pasar en el 6 de diciembre nos parece fundamental. No podemos normalizar ni dejar luchar por nuestros derechos, no podemos dar por garantizar la democracia. Si la perdimos, tenemos que reconstruirla y reconstruirla de una forma que sea sostenible y que refleje realmente lo que deseamos los venezolanos y que estos 20 años nos dejaron de aprendizaje que no queremos. Y eso depende de nosotros. Así que con cada uno de nuestro granito de arena podemos sumarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vivi. Y bueno, acá rápidamente rescatamos algo que habías comentado y es precisamente tender esos puentes ciudadanos hacia el ejercicio de nuestros derechos. Aun cuando tenemos un hito electoral, no implica que la disyuntiva ciudadana deba ser participar o no, sino ir más allá, entender cómo nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos más allá del simple voto. La Contraloría, la documentación e incluso la denuncia ciudadana son formas de ejercer parte de nuestros derechos electorales que no implican o no nos llevan a esta disyuntiva que, bueno, probablemente muchos tenemos respecto al reconocimiento no del hito electoral, sino precisamente al ejercicio pleno de nuestros derechos. Y bueno, dicho esto, te agradezco una vez más, Vivi, y le doy el pase a Eugenio para que nos converse desde su visión y su perspectiva, pues los retos que estamos enfrentando, pero además ese ABC electoral que muchas veces puede ser un tanto complicado. Bienvenido, Eugenio. Hola, buenas tardes, un gusto. Mi intervención va a ser bastante rápida porque justamente a las 4 tengo una reunión sobre las condiciones electorales del 6 de diciembre. Sin embargo, quiero aprovechar estos minutos primero para, recordar que lo que está en discusión, como bien han dicho, no es en particular el evento del 6 de diciembre, sino todo lo que puede ocurrir a partir del 5 de enero del año 2021, y en particular recordar que la participación en este momento
se trata especialmente de lograr ir construyendo condiciones electorales que puedan utilizar en los eventos políticos y electorales que se van a desempeñar o que se van a ejecutar en el año 2021, bien sea porque es un año de unas elecciones que ya están previstas en la Constitución, o que puede ser un año en donde va a haber procesos electorales sobrevenidos, llámese referendo revocatorio o llámese elección presidencial. En todo caso, Venezuela necesita de un arbitraje electoral institucional e imparcial para procurar mayor transparencia, integridad en el proceso electoral y permitir la consolidación de los derechos a elegir, a ser electo y de la participación ciudadana. Evidentemente que para que estos derechos, tanto a elegir como a ser electo y de participación ciudadana, puedan consolidarse, se necesitan cambios institucionales y legales en el corto y mediano plazo, justamente para que los ciudadanos puedan ejercer mejor sus derechos. Es evidente que ningún sistema de votación por sí solo puede garantizar la confianza de la población en el proceso electoral y en sus resultados. De hecho, lo vemos en las últimas encuestas del Delfo. El 6% de los venezolanos confían en el nuevo Consejo Nacional Electoral. La confianza en los procesos electorales comienza con una serie de factores, como el arbitraje electoral imparcial e institucional, mencionaba, seguridad jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad. Todos esos factores van a contribuir a que las elecciones en realidad se conviertan en eventos que pueden ayudar a empezar a resolver los conflictos de los venezolanos. Lamentablemente, al día de hoy no tenemos ni un arbitraje electoral institucional e imparcial, tampoco tenemos seguridad jurídica y mucho menos tenemos un marco regulatorio con reglas claras de competitividad. Y aunado a eso, tenemos un evento electoral en donde los ciudadanos que participen o que quieran participar se van a ver la disyuntiva de ejercer su derecho político por un lado o contagiarse de COVID por el otro, en el sentido que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral ha sido muy displicente hasta el día de hoy en tomar nota de las recomendaciones internacionales que se han hecho sobre cómo evitar que un evento electoral se convierta en un evento que es contagios masivos de COVID-19 para quienes asistan a votar o para quienes sean testigos de mesa, miembros de mesa, etcétera. Bien vale la pena poner siempre el ejemplo de la elección presidencial de República Dominicana. No se podía posponer por un tema de laxo constitucional. Se hizo la elección y como esa elección se hizo sin normas concretas de bioseguridad o de seguridad para los electores, la tasa de contagio en la semana posterior a la elección presidencial se disparó en 400% en lo que fue la semana previa de la elección. Y en líneas generales eso es a donde nos acercamos en Venezuela para el 6 de diciembre, independientemente esto alejado de todas las condiciones político-técnicas e institucionales que tienen que discutirse cara a un proceso electoral. Así que no es posible que el ciudadano tenga que escoger entre su derecho a la salud o su derecho político. El ciudadano debería poder ejercer su derecho político sin que esté amenazado su derecho a la salud. Y esto no solamente hay que pensarlo en el 6 de diciembre, sino pensarlo en el año 2021, porque entendemos, o por lo menos lo podemos entender hasta el día de hoy, que el COVID seguramente, el coronavirus seguramente va a ser una realidad con la que va a haber que lidiar en los procesos políticos y electorales, por lo menos, al menos durante el año 2021. Quisiera además compartir brevemente pantalla. Déjenme buscar el archivo primero para poderlo ver. Porque creo que es importante entender que buena parte de los derechos políticos es necesario que el sistema electoral realmente represente a los ciudadanos y que ese sistema electoral realmente permita que los ciudadanos logren verse representados en
en un próximo parlamento. A ver si ahora lo puedo compartir. Aquí está. Ahora sí. Ok. Simplemente, para verlo rápido, estos son escenarios de modelación, un análisis de modelación de escenarios. El sistema electoral que se aprobó para el 6 de diciembre y que afecta enormemente los derechos políticos de los ciudadanos, está pensado como un sistema de sobrerepresentación de mayorías, es decir, el que saque más votos va a estar sobrerepresentado, va a tener más cargos de los que realmente le correspondería. Eso pasó en el año 2010 sobrerepresentando al chavismo, pero también pasó en el año 2015 sobrerepresentando a la oposición. Y buena parte del colapso político del año 2016, porque la oposición confundió poder con popularidad, buena parte de esa confusión entre poder y popularidad está anclada en esa sobrerepresentación que tuvo la oposición en el año 2015. Debía ganar la oposición por los votos que obtuvo, pero no la cantidad de diputados. El sistema que ideó el chavismo en ese momento jugó a favor de la oposición. Básicamente, a ver, me pasé uno, ahí está. Lo que están viendo en pantalla es simplemente un escenario en donde se mantiene la votación del año 2015, es decir, todo el que fue a votar por la oposición en el año 2015 vuelve a votar en el evento del 6 de diciembre, todo el que votó por el chavismo vuelve a votar por el chavismo, y la oposición va unida. Como vemos, dos de las tres premisas prácticamente son imposibles para el 6 de diciembre. ¿Qué pasaría si se repite un escenario como el de 2015, en este escenario hipotético? De los 277 candidatos, diputados que se van a escoger, el chavismo se quedaría solo con 95 y la oposición se quedaría con 182. Eso suponiendo que se repitiese el escenario del año 2015. Sin embargo, lo más probable es que veamos un escenario como de 2018. Una oposición disminuida, los ciudadanos alejados del voto como instrumento de cambio. Y si se repitiese ese proceso, suponiendo que todo el que votó por Bertucci y Falcón ahora lo va a hacer por los candidatos de la Fuerza del Cambio, por ejemplo, tendríamos que el chavismo, de los 277 candidatos, llegaría a obtener al menos unos 205 candidatos, diputados. Estamos hablando del 74%, mientras la oposición o el resto de los partidos, si lo queremos ver así, obtendrían solo 72 diputados. 72 diputados en el escenario hoy en día de una asamblea de 165 es mucho. 72 diputados en un escenario de 277 es francamente un número que no funcionaría ni siquiera para romper un quórum de votación. Así que en líneas generales, el Parlamento que puede elegirse no va a representar bien a los ciudadanos. Así que difícilmente un Parlamento que no logre representar bien a los ciudadanos va a funcionar y va a hacer las cosas que los ciudadanos necesitan o que los ciudadanos requieren. Creo que siempre pensando en el 2021 es necesario que los ciudadanos, las organizaciones de Contraloría Electoral empiecen a tratar de reconstruir sus derechos políticos y electorales, porque el año 2021 es un año prácticamente que, bien llevado, puede servir para la reinstitucionalización del país. Hay elecciones de gobernadores, hay elecciones de alcaldes, existe la posibilidad de convocar referendo revocatorio y existiría la posibilidad, si se negocia, de una elección presidencial. Así que en líneas generales, adicionalmente, en el año 2021 deben designarse rectores del CNE, magistrados de la Sala Constitucional e integrantes del Poder Ciudadano. El año 2021 es prácticamente el año marcado en el calendario para la renovación institucional del país. Así que debería verse esa oportunidad para que ciudadanos, ONG, políticos puedan ejercer sus derechos políticos y de sus derechos electorales.
ya debería irme retirando, pero alguien en el chat dice que discrepa del concepto de sobrerepresentación. Eso es ignorar que hay un sistema nominal para la mitad de los diputados y por el cual se luchó mucho. Sí, pero nuestro sistema, tal como dice la Constitución, es un sistema de representación proporcional. En la simulación de resultados que ves en pantalla, vas a ver que si se convirtiese si se repitiese ese escenario en el 2016, en el 6 de diciembre, una fuerza política con el 60% de los votos va a obtener el 74% de los cargos. Eso es sobre representación. Aquí el problema es que se está desvinculando el voto lista del nominal. Para que el sistema fuera de representación proporcional, tal como lo establece nuestra Constitución, el voto lista y el voto nominal deberían estar vinculados entre sí, tal como funcionaba o como estaba previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Venezuela no tiene representación proporcional. Lo más parecido a la representación proporcional, si acaso, se va a encontrar en el invento de la lista nacional de 48 cargos. Y aún así, para garantizar un sistema de representación proporcional, hay que eliminar el concepto de desvincular el voto lista del nominal y evitar que entonces se invente algo parecido o se aplique algo parecido a lo que fue las morochas. De hecho, quien dude del concepto de sobrerepresentación del evento del 6 de diciembre, si quiere podemos hacer una especie de apuesta ciudadana en el sentido de que el PSUV sacará porcentualmente más cargos que votos el 6 de diciembre. Eso es un sistema de sobrerepresentación. Yo lo voy a dejar hasta acá porque debo retirarme como lo había anunciado antes. Gilberto Morillo dice que son dos sistemas en paralelo. Sí, pero la Constitución no habla de dos sistemas en paralelo. De hecho, tanto no habla de dos sistemas en paralelo que fue necesario hacer la figura de las morochas en el año 2004-2005 y después legalizar la figura de las morochas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Si fueran dos sistemas en paralelo, no hubiese sido necesario burlar la ley en el año 2004 y 2005, que fue lo que se hizo con el sistema de las morochas. Lo de dos sistemas en paralelo es una tesis oficial que ha prevalecido para tratar de explicar por qué desvinculamos el voto lista del nominal. Bueno, tengo que retirarme, tengo la reunión que les había dicho, fue un gusto haber estado con ustedes, lamento no haber podido compartir más tiempo. Si quieren seguimos conversando mucho más tarde por las redes sociales para poder ampliar algunos puntos que quedaron en el tintero. Gracias. Muchísimas Un abrazo gracias, para todos. Eugenio. Y bueno, por acá también retomando un poquito lo que comentas, en efecto, no son dos sistemas en paralelo, la Constitución habla solo de un sistema y bueno, efectivamente hemos visto un poco la sobrerepresentación de ambos lados, no quizás cerrarnos a esto, sino verlo quizás un poquito de forma objetiva y también pues evaluar cómo nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de construir una nueva forma de participación política y sobre todo de inclusión en espacios públicos en medio del COVID. Creo que este momento nos da esa posibilidad y nos brinda el reto también de entender que la participación tal y como la entendemos probablemente ha cambiado de forma irreversible y que en un futuro cercano no va a volver a ser la misma. Dicho esto, bueno, cerramos ya la parte formativa que teníamos pautada. No he visto ninguna pregunta hasta ahora para Vivi o para Eugenio, que se retiró. De igual forma, Eugenio deja abierto el espacio en sus redes sociales. Igual, si tienen alguna pregunta, pueden comentarla. En caso contrario, pudiésemos continuar con la presentación del profesor Briceño, quien, bueno, desde un análisis bastante satírico y, como yo digo, desde el humor, que usualmente es lo que más en común tenemos, nos va a brindar también esa visión que tiene respecto a la participación ciudadana y cómo nosotros podemos traducirla en Venezuela y la hemos visto a lo largo de los años. Bienvenido, profe. Bueno, muchísimas gracias. Me da risa que dice que ya terminó la parte formativa. En realidad no, porque yo no vine a hacer show. Y obviamente si ustedes vinieron
con la excusa de que yo iba a hacer un show, paguen su show y dedíquense a eso y no a la activación de los derechos ciudadanos. Sin embargo, sí creo que hay varios aspectos que complementar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sí, humorístico de lo que acabamos de escuchar. Y me parece sobre todo importante el tema de la normalización. Hay una cosa que está ocurriendo ya desde hace muchos años, a mí me llama muchísimo la atención, y es que nosotros no nos damos cuenta de cuántas cosas que ocurren aquí, cuando uno las cuenta afuera, despiertan increíbles suspicacias. A saber, les voy a dar un ejemplo comiquísimo. Cuando a Ledesma se lo llevan preso, para todos nosotros era que, bueno, obviamente se iban a llevar preso a Ledesma, pues, o sea, básicamente el hombre estaba operando desde un autobús con una silla de oficina que le robó a un guachimán y la alcaldía tenía que sí, 2 camiones de basura y unas oficinas simbólicas. Pues. O sea, de vaina tenía, y así tenía más poder que Juan Guaidó. Pero el contar afuera que se llevaron preso al alcalde de la capital era algo que generaba increíbles suspicacias cuando yo estaba en España. Y uno comete el error de creer que ese tipo de documentación, ese tipo de narración, ese tipo de recopilación de hechos, es decir, por ejemplo, si tú echas el cuento en cualquier lugar del mundo de los protectores y de cómo se han convertido, o sea, cómo cuando pierdes una gobernación decides dársela a un pana tuyo y el gobernador queda adorno, es algo que despierta y ha sido parte de lo que ha despertado una mirada distinta hacia Venezuela. El fenómeno cultural más grave que tenemos en este momento es la desconfianza, obviamente, pero la desconfianza de todo. Es decir, la desconfianza del sistema electoral, obviamente, pero también la desconfianza entre nosotros, la desconfianza de las intenciones de todo el mundo. Ojo, desconfianza que no solamente ha sido producto de una gesta comunicacional desde el partido de gobierno, sino que también ha sido fruto de que tenemos una cuerda de torpes al frente de la oposición. O sea, a una verdadera competencia el verdadero escuadrón mete la pata al frente de la oposición y eso no lo podemos ocultar y eso es parte de la depresión que se ve reflejada en el tono de algunas de las preguntas que pude leer o de los comentarios que pude leer en el chat. Y no les voy a quitar la razón. Últimamente a mí me llama la atención como sigan esperando que uno sea que les dé esperanza. Yo digo, man, yo vine a contar un chiste, la esperanza es otra cosa. Pero sí me parece importante en esa documentación de la que se habla, en esa denuncia, ese primer elemento de nunca dar por sentado que lo que nosotros vemos como algo sistemático, normal, afuera lo van a ver de otro modo. Y afuera tenemos que seguir reforzando la única pata fuerte que tenemos. Y adentro, ¿cuál es el gran trabajo que hay que hacer a nivel cultural? Coño, pues recordarle a la gente que se puede vivir de un modo distinto. Cuando yo digo que el escuadrón mete la pata al frente de la oposición, una de las cosas que a mí más me desespera de las comunicaciones por parte de la presidencia interina es el poco trabajo que se ha hecho con el Plan País. ¿A qué me refiero con esto? Usted ve que, por ejemplo, ocurre en el Limón una tragedia. Usted tiene que estar listo para decir, bueno, precisamente en el Plan País está esto y este estudio que se hizo y esta visión que se hizo. Y hay unos ingenieros que ya nos venían alertando de esto. Y nosotros tenemos, ese proyecto cuesta tanto. Usted ve que hay un problema de que el palito, bueno, miren, con la poca información que tenemos, se nos dice que la reactivación del palito tomaría tanto y tomaría tales y tales ingenieros con los cuales ya estamos hablados. Es decir, proyecte que la otra opción está lista para trabajar, cosa que no ha sido hecha. Eso es el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista de derechos, el recordarle a la gente que tiene derechos, fíjense, hay 2 lecturas al caso de Puerto Ordaz. El caso donde le caen a golpes a un médico que está en una cola y reclama que se está chanchullando con el puesto de la gasolina. Una de las lecturas de la gente era, estamos viendo cómo en el video la gente, nadie hizo nada. Y es impasividad. Pero la otra lectura es pánico. ¿Cuál es peor? Pregúntense ustedes. Si la gente no hizo nada por verdadero pánico o si la gente no hizo nada por pasividad. El pánico en medio de todo es una energía. La pasividad es una resignación. Yo creo que hay muchísimo pánico. Yo creo que hay muchísimo miedo a reaccionar, y usted lo ha visto porque todos los que de alguna manera hemos estado cerca de estos procesos hemos sido perseguidos políticamente, así sea con amenazas de muerte telefónicas y por correo electrónico o
los que han sido llevados presos y han tenido que vivir ese mal trance. Y bueno, los que están afuera del país. Pero el hecho de que todavía esta gente, o sea, nadie hace una lectura positiva del hecho de que esta gente todavía tenga que hacer elecciones. Nadie hace, por ejemplo, no ha habido una sola narración desde el otro lado, desde el Escuadrón Mete la Pata, de así estará depresionada esta gente, así serán de arrechas las circunstancias en las que están teniendo que mandar, que tienen que buscar una manera de extender la mano. Que es una manera de extender la mano, quieraslo o no. Y no solamente por nosotros, sino porque también hay un país ante el cual constantemente tienen que legitimarse, aunque sea en apariencia. Entonces, el tema de la documentación, les voy a dar un solo ejemplo donde a mí la documentación me desespera por parte de quienes protegen el voto en este país. Eso los incluye a ustedes. A mí me saca la piedra, y me ha sacado la piedra en los 2 últimos procesos a los que llamé a votar y dije, yo más nunca llamo a votar. Y quiero que sepan, no me importa que las circunstancias estén dadas de la manera más perfecta, y yo voy y voto, pero yo no voy a llamar a votar más nadie. Porque la otra razón para votar era, tú tenías que estar en capacidad de denunciar un fraude. Y yo asumía, ingenuo yo, que se había aprendido que tú no puedes denunciar un fraude con unos datos. Porque simplemente la cabeza de la gente no funciona así. La cabeza de la gente es visual, es anecdótica. La razón por la que en Ucrania se prende un peo o en Bielorrusia se prende un peo es porque aparecen unas papeletas, aparecen unas cajas, sale un video de un señor intimidado. Si no aparecen unos tipos con unas estadísticas que no les llama la atención que en un centro de votación, cuando solamente votó el 16% de la población, en Liberia había en un momento dado 15,000 votantes y ganaron por 213,000 votos. Y eso está en la historia, lo pueden buscar en el récord Guinness. ¿Ok? Eso pasó en Liberia. Y no se cayó el gobierno, se cayó unos años después cuando le demostraron a ese presidente que estaba metido en un tema de esclavitud y de oferta laboral que se convirtió en esclavitud. No por esos votos. O sea, si ustedes creen que aquí se han cometido fraudes, los invito a escuchar el último episodio de nuestro podcast donde visitamos lugares donde ha ocurrido cosas así. Pero esto es de la documentación de, por ejemplo, el bendito carrusel que me vendían, hay un carrusel ahí, y hay un carrusel, y yo tengo gente que me ha dicho, vi el carrusel, ajá, y grabaste el carrusel, tu madre. No puede ser que después de tantas elecciones en las que sabemos que no hemos sabido denunciar el fraude, volvemos a ir a unas elecciones, sabemos que nos hacen un fraude, y no hay el esfuerzo con un dron, con una cámara escondida, con un perro, con una GoPro, entrenemos un simio, entrenemos 5 monos del Parque del Este, le damos de comer y le enseñamos a usar la maldita cámara si nos da tanto miedo. Que se grabe el momento en que supuestamente, porque hasta ahora, como no hay video de esto, seguimos hablando de un gran mito urbano. Pero un mito que a nivel internacional haría muchísimo por socavar la oferta electoral del gobierno frente a los estados que quieren aceptarla para no seguir en el rollo del interinato. No hemos visto un solo video del tipo llegando, entregando su carnet de la patria, que le den su voto falso, yéndose, volviendo con su voto verdadero, entregando su voto verdadero y recibiendo su carnet de la patria. No hemos visto un solo video de eso. En un país donde se graban videos de coñazas de bomba de gasolina, de actrices tirando en la playa. Aquí hay videos de todo, de Maduro saludando al espacio del infinito y más allá y no había nadie. Tenemos videos de todo y no tenemos un solo video de la denuncia electoral más visual, más anecdótica, más evidente que se podría haber hecho. En 3 procesos en los que nos han dicho que eso está ocurriendo. Entonces tenemos que empezar a hablar comunicacionalmente. Y el segundo punto que quería tocar, porque aquí se habla, por ejemplo, de hacer pedagogía ciudadana. Y eso me pareció muy valioso de tomar en cuenta. Me parece que, por ejemplo, en las discusiones de las que habla Eugenio, y yo siempre se lo digo, porque Eugenio Fernández, Eugenio es un tipo muy particular, Eugenio es un tipo que escogió el periodismo electoral y nosotros creíamos que era como ser periodista de gimnasia olímpica, ¿sabes? Que nada más trabaja 4 años, una vez cada 4 años, y resulta que Eugenio trabaja más aquí que la gente que cubre la pelota, que la gente que cubre farándula, que todo. Aquí hay actividad electoral todo el año y hay que tener una mente como la que tiene Eugenio para poder hacer un seguimiento de todo eso. Y mentira que uno entiende nada de lo que está hablando Eugenio. O sea, uno entiende hasta cierto punto y llega un punto donde hace que el 2005, 2004 me perdí porque yo no llevo eso. Y la gente lo hace menos. Porque la gente va a partir de una premisa básica, que es aquella en la que le es menos costoso creer. Si a la gente le es menos costoso creer, me van a robar de todo. Y no puedo apostar lo poco que me queda de mi fe en este proceso. Va y vota sabiendo que si no vota lo van a joder y que ese voto que está metiendo allí no sirve para nada.
si nosotros respaldamos con una cultura de la división desde el otro lado, y quiero que se entienda que yo no estoy hablando de unidad de propósitos, de unidad de estrategia. A mí me importa un bledo si Capriles, la niña no lo deja dormir, y entonces en una noche de esas insomnio dijo, me pica el culo y voy a moverme, voy a ofrecer unos candidatos. De verdad, honestamente, uno no sabe en qué momento esa estrategia puede surtir algún efecto. Tampoco puedo decir con absoluta seguridad que eso no va a tener, que eso no podría tener un efecto positivo en algún momento. Él, como bien dice, como lo único que bien dijo, porque su rueda de prensa fue una oda a la torpeza, era tener todos los talking points en papel y no saber expresarlos, un misterio. Pero lo único que quedaba claro era, si me abren una rendija, yo meto el pie. Me parece valioso. O sea, me parece un argumento que hubiera servido para expandir la explicación mucho mejor. Es decir, yo no voy creyendo que voy a ganar. Yo voy a meter el pie y una vez adentro, no voy a permitir que pase lo del 2005 tan como si ocurrió en el 2005. Ok, simplemente para que no ocurra lo del 2005. Válido. Pero entonces, ¿qué necesidad había de echarle tierra al otro o a la otra? Cuando las estrategias hasta de María Corina se podrían encontrar en un futuro circunstancial del cual nosotros no podemos prever. Porque alguien decía aquí, bueno, lo que pasa es que los gobiernos que han salido con votos no son este tipo de gobiernos. Yo sé que te refieres a dictaduras de izquierda, pero los votos han sido parte de la salida de dictaduras de izquierda. A veces son detonantes, a veces son catalizadores, a veces son desenlaces. Entonces, el seguir creyendo en un solo camino, cuando en el fondo la única vez que hemos funcionado más o menos coherente, que fue hace un año que empezamos a caminar más o menos coherente, sabíamos que había que tener presión diplomática, presión de las calles, el tema político, había que estar caminando con las 4 ruedas, es all-wheel drive. Esta vaina no es una moto que tiene una sola cadena, una sola rueda y con eso va a caminar. Entonces, dejar el pensamiento extremista, porque donde más nos han ganado al fin y al cabo ha sido en dividirnos y en generarnos hasta una cultura de la división donde ellos ya no tienen que hacer nada, nosotros lo asumimos por nuestra cuenta, nosotros ya no esperamos a que ellos nos siembren cizaña, ya es un tema de nosotros vamos a pelearnos entre nosotros. Y lo digo porque cuando uno examina encuestas se va a encontrar que hay una gran masa que está en el centro, que no es que no tiene postura, sino que, como yo les decía, si le cuesta demasiado a sacar, a lucir su postura, a apostar a la esperanza y que lo vuelvan a empatucar. Y cuesta demasiado hoy en día, en el lenguaje extremo en el que estamos viviendo, salir a conversar de ideas centrales. Por ejemplo, les doy el mejor ejemplo, para mí lo viví en carne propia. Yo hago una obra con Vladimir Villegas. Y el propósito de la obra era muy sencillo, de hecho se llamaba Estando Incómodo. No decía aquí con mi panita Vladimir, sino vaya pues, me voy a parar con Vladimir en un escenario. Y echamos el cuento de la historia de la democracia del país y él echaba el cuento de la izquierda a lo largo de esa democracia porque asumimos que la izquierda es una especie de herpes que nos pegó un cubano que vino en el 98. Y la izquierda tiene una historia en nuestro país que, por cierto, revísenla, porque la historia de la izquierda pre-98 es la historia de la oposición pre-98. O sea, divididos, peleando entre ellos, no se ponían de acuerdo en ninguna estrategia y de vaina lograban la alcaldía de la gobernación de Aragua. Y fue así como que, lo logramos. Y cuando yo me paro, yo recibo una lluvia de críticas hasta de amigos míos, rollos en las redes, Briceño, bueno, entonces si quieres te das las latas con Diosdado, etcétera, etcétera. Surgió el escándalo de Gorrín en el momento, lo cual no me ayudó, no ayudó. Y ahí tampoco ayudó que Vladimir simplemente no dijera, yo negocié mi contrato como a mí me dio la gana, como lo hace todo el mundo, porque, bueno, la gente que está en izquierda no puede admitir que en un momento ahora haya gustado el real y haya negociado un contrato incluyendo un apartamento, y eso se hace, eso ocurre a cada rato, por cierto. Pero lo interesante es esto, me cae todo el mundo encima, redes, vaina, y yo digo, hoy nos tocaba una gira a Puerto Ordaz, Cumaná y Puerto La Cruz, bastión de oposición importante. Y yo digo, mierda, y ahora esta gira con este pana, nos van a caer a coñazos donde paremos. Mira, donde quiera que nos bajamos, Vladimir, hermanazo, tú eres el que nos defiende, tú eres el que dice las verdades. Vladimir, no nos dejes solos, Vladimir. Oye, gracias, Vladimir, por pararte al gobierno. Y yo decía, pero ya va, pero ¿qué coño de país estoy viviendo yo? Entonces, el país de las redes sociales, y yo sé que este es un discurso que ustedes me han escuchado una y otra vez, y lo voy a seguir repitiendo porque seguimos invirtiendo todos nuestros esfuerzos en las redes sociales, que sí tienen una cierta importancia,
pero no son el país. Ese país que yo me encontré en Cumaná, en Puerto Ordaz, en Puerto de la Cruz, en nuestro simulacro de Miami, no estaba en la nota de esa polarización de mente de caerse collazo. Eso es una polarización que, sin embargo, ocurre en las redes sociales, y como nos hemos decidido a trabajar en las redes sociales, permitimos que permee el clima político, a tal nivel que hay gente que salió de este país huyendo de un país que quedó dividido por la polarización para irse a vivir a Estados Unidos, a polarizarse ellos también y decir que la gente que está con Biden es comunista. Mire, si Biden es comunista, yo quiero votar por el Partido Comunista y que no se vuelva a votar más nunca, que ese sea el presidente hasta que se muere y luego me queda Kumala. Porque ese es el nivel de absurdo. Es decir, cuando uno oye a venezolanos decir Biden comunista, o sea, Biden puede tener una política errada pro Castro, ok, bueno, podemos discutir eso. Pero hay una cantidad de pasos que se ha dado desde la administración Trump que va a ser muy difícil revertir. No vayan a creer que eso es así de sencillo. Y el corte, el talante del resto de las propuestas de Biden, que tampoco es ángel de mi santoral, no son necesariamente lo que llamaríamos un plan de gobierno socialista. Pero nos fuimos a Estados Unidos a terminar cayendo en la misma tochada de pelearnos entre nosotros, de dejar de hablar entre nosotros. Y yo estoy hablando de que hay familias de venezolanos en Estados Unidos divididas porque va a votar por Biden y yo no le puedo hablar. Eso es precisamente, o sea, sembrar en nuestro ADN la cultura antidemocrática de yo no hablo contigo, es el mayor éxito, es el lugar donde tenemos, y en este momento, aunque no lo crean, tenemos un clima increíblemente propicio para esto que hablaba nuestra amiga de la pedagogía. No solamente la pedagogía electoral, sino la pedagogía de lo que puede ser un país, de la pedagogía de por qué son importantes instituciones con igualdad de condiciones, donde el Ejecutivo tenga que frenarse porque le puso un parado el TCJ, o el TSJ tenga que regularse a través de alguna decisión de la Asamblea y viceversa. Porque el clima de fanatismo, el clima de yo no estoy dispuesto a escuchar nada en contra del gobierno, se acabó para un 82% de la población. Si no hay quien defienda esto, a menos que sea en las redes, y cuidado que hay mucho bot, pero no hay quien defienda esto a nivel de cola. Es decir, pues se los pongo más sencillo. ¿Se acuerdan de aquel viejo que estaba haciendo una cola detrás de una señora? La señora la estaba entrevistando, la señora estaba despotricando de la cola, y el viejo dijo, pues yo sí soy chavista y a mí no me importa hacer cola, y la vieja se puso a discutir. Yo quiero que encuentren ese viejo ahorita en una cola de gasolina a ver si dice lo mismo. Yo lo quiero ver. Y ojo, tiene que quedar claro que el palito está parado, ¿ok? Vaya el chinazo. Tiene que quedar claro que nuestras refinerías, etcétera, están paradas, es decir, que nosotros no estamos produciendo gasolina. Porque el mismo discurso del gobierno fue, nosotros somos una potencia energética. Y se los voy a colocar en un argumento que la otra vez en una pelea con un chavista lo disfruté, de verdad que lo disfruté. Y ahora vamos a plantear inclusive que Chávez tenía razón en todo lo que dijo. Una de las cosas que yo le escuché al presidente Chávez 500 veces decir es: los gringos van pendientes de nosotros. Los gringos van pendientes de nosotros y nuestro petróleo, hay que prepararse. Es decir, que incluso ustedes sabiendo que los iban a joder, como ustedes dicen que los están jodiendo, ustedes fracasaron y no le cumplieron a su comandante y estamos pagando el plato nosotros. Incluso dentro de la tesis chavista, esto es un fracaso. Incluso dentro de esa tesis. Pero hay un clima excelente pero la pedagogía one-on-one. Olvídense de ese tema de las redes sociales. O sea, vean hoy el pedo que me metí yo por defender la película esta, Cuties, porque la vi 2 veces y dije, Dios mío, ¿dónde está la pedofilia aquí? Hay una cantidad de pedófilos afuera en internet que no saben que son pedófilos porque están viendo pedofilia donde nadie la ve. Entonces, pero me metí en un pedo porque no estoy dispuesto a caer en el extremismo. No estoy dispuesto. Es carísimo, se los advierto desde ya. Es agotador. Pero para mí siempre es enaltecedor recordar a un músico estadounidense que ha convertido, por llamarlo de alguna manera, ha acompañado en su proceso de arrepentimiento a más de 300 miembros del Ku Klux Klan. Este músico es un pianista negro que una vez se le acercó un tipo en un bar y le preguntó que cómo había aprendido a tocar piano como Jerry Lee Lewis, un gran músico blanco. Y el tipo le dijo, Jerry Lee Lewis es un carajo. Fats Domino fue el que inventó ese estilo de tocar piano. Y el tipo no lo creía. Y los demás lo veían con risa y le dice, bueno, es que no te he dicho, yo soy miembro del Ku Klux Klan, yo nunca me he sentado a hablar con un negro.
Y este tipo, en vez de levantarse e irse, habló con él, se hizo amigo, y poco a poco, a puro diálogo, pero tú no crees, pero a ver, explícame. Y yo sé que da rechera, yo sé que uno quiere sentarse a cachetear a ciertas personas, pero no puedes, porque la persona que recibe una cachetada no va a votar por ti. De la misma manera que toda esa gente de la cual se burlaron, y yo me incluyo en el 2016 de todos esos trompistas, y hoy en día, QAnon, de toda esa gente, una vez que recibe una burla, no vuelve contigo. No tiende ese puente del que se estaba hablando. Ese puente temporal que hay que levantar es el puente de la discusión cara a cara, donde a pura pregunta tú vayas sembrando aunque sea la duda. Eso es mucho más poderoso que todos los hashtags, todas las campañas, todas las franelas, todas las obras de teatro, todo lo que a ustedes les dé la gana. Ese punto a punto. Y el lugar, el clima está dado, porque no hay manera de defender esto. No la hay. No hay modo de defender el hecho de que inclusive sea tan obvio que nos estén por lo menos maquillando, sino poniéndole drywall y cemento a las cifras del COVID. Cuando uno ve las cifras de una Colombia, cuando uno ve las cifras de nuestros países vecinos, uno dice, yo sé que estábamos paralizados, pero es imposible que estas sean nuestras cifras en este momento. Y sin embargo, nos lo hacen y la gente lo sabe porque la gente lo está viendo a su alrededor, porque tiene el pariente, el familiar, se le va acercando el COVID a la casa y dice, en la tasa en que se me ha acercado el COVID a mi casa, no es la tasa de la que me están hablando del aumento de contagio y mortandad. Entonces, creo que la gran tarea que ustedes tienen es primero de documentación, pensando no solamente que, ojo, que eso ha sido muy efectivo. Me parece que el informe de Bachelet fue una reivindicación importantísima para toda esa gente que le veía diciendo a uno, pero ¿para qué pones la denuncia? ¿Pero para qué firmas el testimonio? ¿Pero para qué documentas esto? ¿Pero para qué mandas la foto? Bueno, de eso fue que se hizo ese informe de Bachelet, de toda esa gente que tuvo las bolas de denunciar, sabiendo que aunque no iba a lograr nada, la denuncia tenía que quedar asentada en algún lugar. Pero hay que hacer una documentación anecdótica, visual, mucho más real del fraude electoral, si lo hay. Hay que hacer una documentación pensando no en cómo nos leemos nosotros, que nos hemos acostumbrado a 2 kilómetros de cola, a 6 horas sin luz, sino una documentación donde tú le digas a la gente, este es el número de plantas eléctricas que supuestamente se construyeron, este es el número de horas promedio que pasa sin luz un venezolano. Y este es el número de dólares que aparecieron en una cuenta en Suiza. Saque usted la cuenta y venga usted a defender esto. O diputado europeo de izquierdas, venga usted a exponer su cuello por esto. Hay que hacerle caro al que quiera defender esto afuera. Y la única manera de hacerlo caro es ese tipo de documentación. Y por último, entonces, lo que les dije, una pedagogía directa, personal, cara a cara, y construir esas redes. Les voy a decir cuál es la frase que más me molesta. Es que la gente no está... Hay que reactivar la calle. La gente, con todo y una pandemia del coño que está matando gente en un país donde no hay medicinas, sale a parar peo por gas, sale a parar peo por agua, sale a parar peo por medicina, sale a parar peo por gasolina. Con que haya 5 protestas en este país diarias, es un acto heroico. El tema es que no están siendo ni documentadas propiamente, o por lo menos expuestas propiamente, porque nos parece más importante que un tuit que le tiró María Corina a Capriles, o Capriles a Guaidó, o Guaidó a los otros. No están siendo ni documentadas ni acompañadas. Quien quiera defender derechos humanos, incluidos derechos electorales en este país, tiene que pensar en cómo acompaño a esa gente. Y acompaño comienza por escuchar, no por ir a, mira, yo te voy a decir lo que vas a hacer. No, tú no vas a ir a ningún lugar a decirle lo que va a hacer la gente. Tú vas a ir a escuchar a ver cómo es el rollo. Y de ahí van a salir los verdaderos liderazgos, sin los cuales nadie va a poder mover un dedo en este país. Sin esos liderazgos, sin esa narrativa, sin esa pedagogía directa, yo creo que estamos perdiendo enormemente el tiempo. Estamos jugando fútbol, fantasy fútbol, hablando de sillas electorales y el año 2021 como el año de la reinstitucionalización. O sea, me parece maravilloso ese modelo de Naciones Unidas, pero yo vivo en el mundo real. El mundo real es un mundo que está esperando que alguien los active, los cohesione, les cuente, les explique y les dé una posibilidad de creer en ellos para comenzar, para luego empezar a creer en los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Briceño. Y bueno, sin duda alguna, creo que estos análisis son importantes porque además la idea en este espacio era precisamente lograr tejer un análisis ciudadano profundo, más allá de todo lo que nosotros de la parte técnica podamos saber. Sin duda alguna, todo lo que nos comentas es precisamente lo que viven los venezolanos y a lo que nosotros queremos apuntar, pero que además necesitamos cohesionar y necesitamos cohesionarnos nosotros para lograr precisamente un cambio y construir
un camino certero. Y cohesión, no sé si... No, dale. Y cohesión no tiene que ver con que estemos todos absolutamente de acuerdo en una sola idea. Ojo, cohesión no tiene que ver, no es lo que no es lo que la gente locamente le pide a Capriles, a Guaidó. O sea, cohesión es que tengamos unas reglas básicas de entendimiento de si vamos a diferir, podemos diferir, pero eso no quiere decir que nos vamos a sabotear, porque no es un concurso de popularidad, es un trabajo de país. Y es un trabajo que además cuesta vidas. Esto es precisamente lo que nosotros queremos, bueno, de alguna forma concientizar en todos los ciudadanos. Nosotros de alguna forma tenemos que encontrar un camino para luchar por nuestros derechos, para exigirlos, pero además para construir algo mucho más sólido y valioso. Sin duda alguna, todo lo que hemos vivido, bueno, particularmente nosotros desde Voto Joven, que somos jóvenes que hemos vivido la dictadura desde que nacimos prácticamente, sí creemos en un cambio, sí creemos en una forma distinta de hacer las cosas, pero en eso, en hacerlo de forma distinta y no en volver o repetir patrones, sino encontrar a partir de todo lo que hemos vivido, a partir de toda la destrucción que hay, nuevos caminos y nuevas formas. Y además, nuevas y mejores prácticas, porque de alguna forma nosotros como jóvenes somos los llamados a asumir todo esto en un futuro muy cercano, y ese futuro cercano nos demanda que no repitamos los mismos errores y que tampoco continuemos siendo esa ayuda, sociedad civil u oposición de chiste, sino que nos volvamos precisamente una sociedad civil, una oposición de valor y que nos genere precisamente ese impacto que queremos lograr. Acá en Voto Joven, bueno, nosotros creamos Entre Ideas y Derechos como un espacio de entendimiento ciudadano. Nosotros sí creemos en el diálogo, en la negociación, pero sobre todo en el respeto. Creemos que hoy en día nosotros como jóvenes de alguna forma tenemos el compromiso de enseñar a las generaciones anteriores y también a las generaciones que vienen cómo el respeto puede ser la clave de ese cambio que tanto queremos y cómo el entendimiento y la reconciliación ciudadana con nuestros derechos, que es válido, de alguna forma los perciban negativos o se centren tabúes en ellos, nos pueden ayudar a impulsar todo lo que queremos lograr y nos pueden ayudar además a establecer, bueno, las bases de un país mucho más sólido, inclusivo y sin duda alguna democrático. Por acá nosotros ya finalizamos con, bueno, esta segunda edición de Entre Ideas y Derechos. Esperamos tener claramente su participación en próximas ediciones y bueno, en próximos eventos que tendremos también de carácter formativo, pero con este componente cultural importante que bueno, nos une a todos y sobre todo, bueno, invitarlos a activarse en cuanto a la ciudadanía. Ejercer y atentar derechos no es simplemente decir yo puedo decidir si voy a votar o no, es pensar un poco más allá, es tener la posibilidad de enfocar y de proyectar todo lo que somos capaces como ciudadanía organizada y cohesionada, que se entiende, se respeta y que encuentra dentro de sus diferencias puntos en común que le ayudan a impulsarse. Desde Voto Joven, bueno, les agradecemos una vez más por unirse y por apostar precisamente a su formación y al entendimiento de ideas y a esta disertación que tuvimos hoy y sobre todo, bueno, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, se mantengan activos, pero además a que estén atentos a todo lo que viene respecto al tema electoral. El tema electoral, como les dijimos, no se reduce ni se extingue en decidir si voy y ejerzo el voto y luego me voy a mi casa, sino en precisamente lograr posicionar todo lo que ocurre para poder señalar algo como incorrecto, erróneo o algo con lo que no se siente cómodo una persona. Nosotros tenemos que tener las pruebas en las manos y esas pruebas vienen precisamente de esa ayuda y ese apoyo ciudadano que podemos generar. Muchísimas gracias. Por acá, bueno, Wanda Cedeño, Coordinadora Nacional de Voto Joven, Beatriz Borges, Vivi, te voy a pedir rapidito que abras la cámara y bueno, nos comentes también las redes de CEPAS y bueno, el profe Briceño, que ya conocemos sus redes, pero igual puede comentarlas. Bueno, creo que alguien del equipo está ahí, las puede colocar en el chat, pero creo que la mayoría somos @piso_cepaz y si quieren trabajar con la plataforma de documentación, yo documento, ayúdame allí. Yo documento 6D. Yo documento 6D, pero no, la dirección de la página web es venezueladocumenta.org.
venezueladocumenta.org, allí pueden ingresar y integrarse como ciudadanos que están abocados a la veeduría y a la documentación de los derechos políticos en el contexto electoral, y por las redes sociales cualquier información que quieran destacar en cuanto a denuncia, comentario, utilizando la etiqueta en cualquier red social, tanto en Instagram como en Twitter. Esa información es captada por esta plataforma de documentación, y ya llevamos más de 1.600 denuncias, incidencias que estamos recopilando desde que iniciamos el proceso de documentación, y pueden ustedes ahí ver las georreferenciadas sobre lo que ha pasado en esta convocatoria. Muchísimas gracias, Vivi. Y bueno, por acá, profe, también el espacio para usted, para sus redes y bueno, cualquier otro espacio interactivo que quiera brindarnos. Profesorbriceno.com, métanse en el Instagram y vean el último post para que vean la paciencia que hay que tener con cada disidencia que uno se encuentra en la vida, darse el tiempo, la calma, para tener ese diálogo que uno dice muy rápidamente que es la opción más cómoda y en realidad es la opción más desgastadora, más cansante. Pregúntenle a todos los artífices de transiciones cómo quedaron muchos de ellos después de esos procesos largos y eternos. Y véanlo porque, miren, en este momento del mundo, si no hubiera sido por la Merkel y por Macron y 2 o 3 más, esto se va al garete. Y son precisamente los presidentes que han colocado su centro en negociación, no en show, no en gran impacto mediático, sino en llegar a acuerdos. Entonces, ahí está, @profesorbriceno y profesorbriceno.com. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, las redes de Puskas, @Puskas con Z, que también le pueden seguir. Y bueno, continuar toda la disertación que tuvimos el día de hoy con él en respecto a algún asunto que ustedes quieran tratar, bueno, a través de sus redes. Muchísimas gracias por unirse y bueno, nos vemos en otra edición formativa y sobre todo espacio y encuentro de Voto Joven. Muchísimas gracias por todo.